El 20 de junio se celebra en todo el país el Día de la Bandera en memoria en que en esa fecha, en 1820, moría pobre y olvidado su creador, el general Manuel Belgrano. A fines de 1811, aumentaron los ataques españoles contra las costas del Paraná, ordenadas por el gobernador español de Montevideo, Pascual Vigodet. Frente a esto, el triunvirato encargó el 24 de enero de 1812 a Manuel Belgrano partir hacia Rosario con un cuerpo de ejército. El general logró controlar las agresiones españolas e instalar una batería, una especie de fuerte militar, en las barracas del Paraná, a la que llamó Libertad. A Belgrano le pareció absurdo que sus soldados siguieran usando distintivos españoles, por lo que solicitó y obtuvo permiso para que sus soldados usaran una escarapela. Por decreto del 18 de febrero de 1812, el triunvirato creaba, según el diseño propuesto por Belgrano, una escarapela nacional de las Provincias Unidas del Río de la Plata de dos colores, blanco y azul celeste, quedando abolida la roja con que antiguamente se distinguían. Belgrano seguía empeñado en avanzar en el camino hacia la libertad. El 27 de febrero de 1812 inauguró una nueva batería, a la que llamó Independencia. Allí hizo formar a sus tropas frente a una bandera que había cosido doña María Catalina Echeverría, una vecina de Rosario. La bandera tenía los colores de la escarapela y su creador ordenó a sus oficiales y soldados jurarle fidelidad diciendo: «Juremos vencer a los enemigos interiores y exteriores, y la América del Sur será el templo de la independencia y de la libertad». Al enterarse el triunvirato de la decisión del Belgrano de crear una bandera propia, reaccionó inmediatamente y la desautorizó. Pero Belgrano no llegó a enterarse de esa resolución hasta varios meses después y siguió usando la bandera nacional, que fue bendecida el 25 de mayo de 1812 en la Catedral de Jujuy. En julio recibió finalmente la intimación del triunvirato y contestó admitiendo que en 2 oportunidades había izado la bandera para que sus soldados luchen por ella hacia la libertad. Concluye la carta indignado diciendo que destruiría la bandera. «La desharé para que no haya ni memoria de ella. Si acaso me preguntan, responderé que se reserva para el día de una gran victoria, y como está muy lejos, todos la habrán olvidado». En octubre de 1812 caía el primer triunvirato y las cosas comenzaban a cambiar. El segundo triunvirato, bajo la influencia de la Logia Lautaro, creada por San Martín, y la Sociedad Patriótica, dirigida por Bernardo de Monteagudo, dio un nuevo impulso a la guerra revolucionaria. Avaló lo actuado por Belgrano y este pudo hacer jurar la bandera por sus tropas a orillas del río Paraná, que desde entonces se llama juramento. Hasta llegar a ser como la conocemos hoy, la bandera nacional sufrió cambios de colores, de formas, leyes y decretos. Hay muchas teorías sobre las fuentes de inspiración para la creación de la escarapela de la que derivan los colores de la bandera. Mirándola con atención, todas las teorías tienen una relación entre sí. Los colores del cielo fueron tomados para representar el manto de la Inmaculada Concepción. Estos colores, a su vez, fueron elegidos por la dinastía de los Borbones para la condecoración más importante que otorgaban, la Orden de Carlos III, celeste, blanca y celeste. Y de allí surgió el color del penacho de los patricios y seguramente la escarapela. El Congreso de Tucumán se encargó de desagraviar a Belgrano de aquel famoso reto del triunvirato, reivindicando su actuación patriótica y ratificando la bandera celeste y blanca que ha usado hasta el presente y se usará en lo sucesivo como símbolo nacional. Durante la época de Rosas, sus partidarios se identificaban con el color rojo, mientras que sus opositores unitarios lo hacían con el celeste. Para evitar confusiones, Rosas mandó oscurecer la bandera, que pasó a ser azul y blanca y azul, con 4 gorros frigios, uno en cada ángulo. Tras la caída de Rosas en 1852, la bandera vuelve a ser celeste, blanca y celeste, hasta que Sarmiento lo autorizó en 1869
estaba prohibido embanderar casas y edificios en las fechas patrias, pero el presidente Roca en 1884 volvió a limitar su uso a las reparticiones oficiales como escuelas, cuarteles y barcos. Y aunque parezca mentira, se siguió discutiendo si debía ser azul y blanca o celeste y blanca, hasta que en 1944 el presidente Farrell estableció por decreto que la bandera oficial de la nación es la bandera con sol. Los colores estarán distribuidos en 3 franjas horizontales celeste, blanca y celeste. El sol, con los 32 rayos flamígeros y rectos, será del color amarillo del oro. Esta bandera fue durante mucho tiempo la bandera llamada de guerra y quedó reservada a los actos oficiales. Finalmente, en 1985, durante la presidencia del Dr. Raúl Alfonsín, se autorizó a todos los argentinos a usar la bandera con el sol en el centro. Durante varios años, la figura de Manuel Belgrano quedó circunscripta únicamente a la creación de la bandera. Sin embargo, además de ser el inventor de la enseña que hoy flamea en todo mástil vernáculo, este abogado, que en su lucha por la patria dejó salud y fortuna, es reconocido hoy por los historiadores como uno de los personajes más trascendentes en la construcción de la Argentina como nación. Su nombre completo fue Manuel Jesús Joaquín del Corazón de Jesús Belgrano. Sus padres eran María Josefa González y Domingo Belgrano. Nació en Buenos Aires el 3 de junio de 1770. Estudió en el Colegio de San Carlos y luego en las universidades de Salamanca y Valladolid de España. En 1793 se recibió de abogado y ese mismo año, ya en Buenos Aires, fue designado a los 23 años como primer secretario del consulado. Desde allí se propuso fomentar la educación y capacitar a la gente para que aprendiera oficios y pudiera aplicarlos en beneficio del país. Creó escuelas de dibujo, de matemáticas y náutica. En 1806, durante las invasiones inglesas, se incorporó a las milicias criollas para defender la ciudad. A partir de entonces, compartirá su pasión por la política y la economía con una carrera militar que no lo entusiasmaba demasiado. Pensaba que podía ser más útil aplicando sus amplios conocimientos económicos y políticos. Cumplió un rol protagónico en la Revolución de Mayo y por eso fue nombrado vocal. Se le encomendó la expedición al Paraguay. En su transcurso creó la bandera el 27 de febrero de 1812. En el norte encabezó el heroico éxodo del pueblo jujeño y logró las grandes victorias de Tucumán y Salta. Luego vendrán las derrotas de Vilcapugio y Ayohuma y su retiro del Ejército del Norte. En 1816 participará activamente en el Congreso de Tucumán. Como premio por los triunfos de Tucumán y Salta, la Asamblea del año 13 le otorgó al Belgrano 40.000 pesos oro que lo destinará a la construcción de 4 escuelas públicas ubicadas en Tarija, Jujuy, Tucumán y Santiago del Estero. Belgrano redactó además un moderno reglamento para estas escuelas que decía, por ejemplo, en su artículo primero, que el maestro de escuela debe ser bien remunerado por ser su tarea de las más importantes de las que se puedan ejercer. Pero lamentablemente el dinero donado por Belgrano fue destinado por el triunvirato y los gobiernos sucesivos a otras cuestiones, y las escuelas se construyeron casi 200 años después y no con su dinero. Si tuviéramos en cuenta los intereses acumulados durante ese lapso de tiempo, la cantidad de escuelas construidas se habrían multiplicado. José de San Martín, el santo de la espada, sostenía que si había un padre de la patria, ese era Belgrano. Entre los aspectos que la historia oficial mantuvo en segundo plano durante casi 2 siglos, figuran las características visionarias de este líder que era experto en economía y política. Ya en 1794, en memoria del consulado, escribía que si este país se dedicaba solo a la ganadería estaba acabado, que había que fomentar las industrias y repartir mejor las riquezas. Además, muchos juristas le reconocen la autoría al primer esbozo constitucional de la Argentina en diciembre de 1810 en la campaña al Paraguay. Entonces redacta el reglamento para el pueblo de las Misiones
que incluye 30 artículos donde reglamenta todo tipo de actividad y establece cómo debía organizarse la sociedad. Pero la pregunta entonces es, ¿por qué la historia le otorgó simplemente el rol de padre de la bandera a un hombre que, sin desmerecer la importancia de la creación del símbolo patrio, tuvo otros aspectos más trascendentes para el desarrollo de nuestra nación? ¿Por qué no se celebra el Día de la Bandera en su verdadera fecha, es decir, en la que eligió el propio Belgrano para enarbolarla por primera vez en Rosario el 27 de febrero de 1812, para poder distinguir su tropa de la enemiga, ya que ambas usaban un distintivo colorado? Según Felipe Piña, el poder real de la época lo consideraba muy peligroso, revolucionario en sus ideas. Por lo tanto, era mejor mantenerlo alejado de la vida política y enviarlo a misiones militares imposibles de la que él no tenía ninguna intención de participar. Sin embargo, se calzó las espuelas y obtuvo varios triunfos importantes en pos de la independencia. La desaprobación hacia ciertas conductas de Belgrano estuvieron presentes hasta su muerte, que lo alcanzó en la más absoluta miseria, al contrario de los funcionarios actuales. Belgrano murió en la pobreza total el 20 de junio de 1820 en una Buenos Aires asolada por la guerra civil que llegó a tener ese día 3 gobernadores distintos. Tan pobre murió que su familia debió disponer del mármol del lavabo para hacerle la lápida. Solo un diario, El Despertador Teofilantrópico, se ocupó de su muerte. Para los demás, no fue noticia. Coincido plenamente con el historiador Felipe Piña al señalar que alguien que, viniendo de una familia con mucha fortuna y teniendo la vida resuelta, se compromete para resolverle la vida a los demás y en esa lucha pierde su salud, su fortuna y su vida, es alguien extraordinario.